Sichero, médico cardiólogo, matrícula 84192, es director del Hospital Roca y jefe de cirugía del hospital. Hola, doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por invitarme, por el saludo, y le hago algunas aclaraciones porque ustedes viven en una vorágine. Yo soy cirujano cardiovascular, no soy cardiólogo, porque después mis colegas cardiólogos se enojan. Ah, bueno, cirujano cardiovascular. Bueno, exacto. Bueno, como cirujano, la primera pregunta que le hago es, desde 1967 es como el bypass se ha convertido casi en una operación diaria, ¿no? Hay mucha gente se hace bypass. ¿Y por qué? Sí, absolutamente. Y se hace bypass porque antes de que Favaloro tuviera esa brillante idea, la gente cuando tenía un infarto o se moría o quedaba muy discapacitada porque no había manera de volver a llevarle sangre al corazón más allá del lugar de la obstrucción. Y yo siempre digo lo mismo, es como si yo tuviera la arteria y pareciera un reloj de arena, ¿correcto? Entonces, Sí. digo que el reloj de arena en el medio está con la luz chiquitita. Y esa luz se tapa. A partir de ahí, todo el resto del corazón que irriga esa arteria no le llega sangre. Entonces se infarta. Ahora, había pacientes que tenían dolor de pecho o fatiga durante mucho tiempo, tenían las arterias tapadas, pero no había nada para hacerles. Cuando Favaloro ve que una posibilidad real es colocarle un pedacito de vena desde la aorta, que es el tubo grande que sale del corazón, a más allá de la obstrucción, genera lo que se llama el puente o bypass coronario, y eso salvó en el año 67, no miles, millones y millones de vidas. Pero la gente se moría entonces, la gente se moría. Se morían o quedaban discapacitados, o se morían o quedaban discapacitados porque una persona que tiene las arterias tapadas camina y le duele el pecho. O tiene una fatiga que no puede ni con su vida. El corazón se agrandaba, se volvía a infartar, o sea, no había solución. Y encima, y todavía no existe, por supuesto, no existe, hablando en forma vulgar, el destapacañería. Claro. Entonces, bueno, lo que tenía uno y que venía de fábrica tapado no había manera. Entonces, por eso es uno de los 100 inventos que revolucionaron al mundo por una estadística mundial que hizo Google. Puso a uno de esas 100 cosas el bypass de Favaloro. Ajá. Ahora, le pregunto, a ver, ¿cómo son las determinaciones que toma usted como cirujano cardiovascular cuando una persona necesita un bypass? ¿Qué es previo? ¿Tiene un infarto? ¿Tiene una arritmia? ¿Qué es lo que lleva a que un cirujano decida poner un bypass? Bueno, en realidad es un trabajo en conjunto. Siempre lo decidimos con el cardiólogo. Lo que nosotros hacemos como cirujanos es indicar la mejor técnica para revascularizar, o sea, volver a llevarle oxígeno. Pero uno puede decir, y hoy por hoy la tendencia está cambiando porque gracias a la evolución de la ciencia, 10 años después del bypass de Favaloro, un suizo que se llamaba Grunzi metió un balón, un globito, adentro de una arteria coronaria y la dilató, la angioplastia. Y 7 años después, otro norteamericano, usando el stent de Palmas, que es otro argentino, el stent es una malla metálica en forma de tubo, que cuando yo le pongo un balón adentro, se expande. Entonces empezaron a colocar estena dentro de las arterias. Y hoy por hoy la tendencia cambió. Antes era cada 5 bypass un stent. Ahora es cada 5 stent un bypass. ¿Por qué? Porque la técnica es mucho más simple, es más fácil de repetir, es menos invasiva y no hay mejor cosa para el paciente que se está infartando que colocarle un stent. Porque antes nosotros, hace muchos años, operábamos a los pacientes mientras estaban infartando y nos iba muy mal, operando el infarto agudo. Ahora, si el paciente tiene dolor de pecho que va creciendo
tiene fatiga, que cada vez se hace más importante, y el electro le da mal, que puede ser con arritmias, o le puede mostrar el electro por una técnica que tiene el propio electro, que cuando el corazón no recibe sangre, las curvas de ese electrocardiograma cambian. Y entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Le hacemos una angiografía, le hacemos un estudio de las arterias del corazón, que se llama coronariografía, y como se hace con un catéter, se llama cateterismo. Claro. Pero ojo, yo puedo hacer cateterismo con un montón de cosas, también para las coronarias. Claro. Y con la patente anatómica de dónde están las lesiones, decidimos o le hacemos bypass o le colocamos stent. Claro, ahora, ¿cuál es la diferencia? A mí me suena más simple colocar un stent que colocar un bypass. ¿Es más sencillo? Sí. Sí, ¿no? Totalmente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el stent y el bypass? No. Que lamentablemente el 20% de los stents se tapan. Y menos del 2% de los bypass se tapan. Entonces, ¿cuándo ahora sí 100% se hace bypass? Cuando el paciente es diabético y tiene las 3 arterias del corazón enfermas. Si es diabético y las 3 arterias están enfermas, está demostrado por estudios, de un montón de estudios, que a ese paciente sí o sí hay que hacerle bypass, porque los stents se tapan muy rápidamente. Ahora, si yo tengo la lesión de una sola arteria o de 2 arterias, no soy diabético, tengo colesterol alto y soy hipertenso, hay que colocarle stent. ¿Entiende la diferencia? Sí, entiendo. El bypass entonces es en las arterias coronarias. Y el stent también. Y el stent también. Es una cirugía menor la del stent. Es una técnica menos invasiva porque es por cateterismo. Claro, se directamente. Hace una punción en la ingle o una en la ingle, exacto. En el brazo y se coloca el catéter hueco y por adentro viaja el stent. El stent. Ahora, le pregunto, por ejemplo, hay personas que tienen más de un bypass. ¿Hasta cuántos bypass puede tener un enfermo 5, cardiovascular? 6. 5 o 6. Generalmente se hacen todos en el mismo tiempo quirúrgico. Ahora, los stent se pueden poner progresivamente. Por ahí una persona debuta con 2 stent, anduvo más o menos, a los 3 o 4 años se coloca otro stent, y hay gente que por ahí tiene colocados 6, 7, 8 stent en 10 años, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto que usted habla del bypass, que sirve para restaurar el flujo sanguíneo por fuera de una arteria cardíaca obstruida, ¿verdad? Así más o menos me dijo. Sí. Le pregunto, ¿qué se hace con esa arteria obstruida? ¿Qué función cumple? ¿Se anula? ¿Qué pasa? No. Usted imagínese que la arteria es un tubo. Sí. Y en la mitad de ese tubo se achicó porque está obstruida. Ajá. Lo que yo hago con el bypass es pasar por arriba de la... La arteria sigue siendo la misma. ¿Qué hago con el stent? En vez de pasar por arriba con el puente o bypass, voy de arteria sana a arteria sana. ¿Qué hago con el stent? En realidad me meto por adentro de la arteria y la dilato. Con claro. Bien. Ahora le pregunto también lo siguiente. ¿Para qué se coloca un marcapasos? En general, uno tiene lo que se llama ritmo cardíaco normal, que lo mínimo que le tiene que latir el corazón por minuto es entre 55 y 60 veces. Y si usted tiene cualquier evento, camina, corre, se pega un susto, lo que usted quiera, la frecuencia le tiene que aumentar. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de sangre que le va a los tejidos. Eso se llama ritmo normal. Yo puedo tener una alteración del ritmo que se llama arritmia. Pero puedo tener una arritmia que el corazón me lata mucho más rápido o que el corazón me lata mucho más lento. Si el corazón me late muy rápido, puede llegar a contraerse tan rápido que prácticamente no se mueve. Eso se llama fibrilación ventricular.
¿Qué se hace con esos pacientes? Es el famoso ponerle corriente para sacarlo de esa tormenta eléctrica y el paciente vuelve a su ritmo normal. Perfecto. Si ese ritmo normal se puede repetir, yo le pongo lo que se llama cardiodesfibrilador, que es un marcapaso, pero mucho más grande, que me está diciendo siempre, la frecuencia es normal. No, se recontra disparó a 180, 200. Le mando un golpe de corriente para que la frecuencia vuelva a ser normal. Eso es si aumenta la frecuencia. Ahora, bien. En los pacientes mayores de 80 años, la patología más común del corazón, con pacientes sanos, de buen estado general, pero tienen más de 80 años, es que el corazón le lata más despacio. A 40, a 50, o que directamente se bloquee y no suba más la frecuencia de 30 por minuto. Eso se llama bradicardia, o lento, ritmo lento. Una persona con 30 por minuto no puede vivir, porque se levanta y se desmaya, ¿se entiende? Claro. Entonces, ¿qué se hace? Se le coloca un marcapaso. ¿Para qué? Para que cada vez que ve que la frecuencia le baja, el marcapaso dispara. Y se la vuelve a poner en 60 por minuto. Mirá qué bárbaro, ¿no? Qué terrible, qué bárbaro, ¿no, doctor? Qué es tremendo. Mire, escúcheme, yo le digo, es tremendo. Yo, una de las cosas que pondero, y lo pondero más porque soy médico, es que la maravilla tecnológica de la evolución médica en los últimos 50, 60 años. Es una maravilla vivir en el siglo XXI. Qué bárbaro, ¿no? Porque, mire, yo tengo 59, pero yo me acuerdo de chico, en la década del 60, que yo veía un montón de gente hemipléjica. O sea, que tenían el bracito torcido o la pierna torcida y iban caminando, pero uno los veía que otra cosa no tenían. ¿Sabe por qué era? Porque hasta 1960 no había drogas para controlar la presión alta. Entonces había un montón de gente joven que tenía picos de presión y hacían accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Por Dios. Entonces, ¿qué hacían? Perdían una parte de su cerebro, pero como el resto del organismo era sano, vivían 10, 20, 30 años. Claro. Ahora, doctor, claro, sí, ahora... La presión, claro. No, pero le pregunto, el sistema de bypass es un sistema que se usa también se puede hacer bypass en el cerebro, bypass en el estómago, bypass en todos lados donde... Qué notable, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Ahora, le pregunto, qué importante es un cardiodifibrilador en un hospital público, ¿no? ¿Y por qué? Sí, pero más que en un hospital público, en la calle, mujer, en una estación de tren, en una estación de ómnibus, en un colegio, no dentro de un hospital, porque en el hospital nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero la gente tiene que entrenarse con esta famosa RCP. ¿Por qué? Porque está demostrado que mucha de la gente se salva porque alguien supo hacerle reanimación cardiopulmonar y no era médico. Eso es lo importante, tener lo que se llama lugares seguros con cardiodesfibriladores en la vía pública y que la gente se entrene a aprender desde chiquito en los colegios a hacer eso, porque no saben la cantidad de vidas que se salvan por eso. Es educación, ¿no? Por supuesto. Qué bárbaro, ¿no? Ahora, ¿qué es el síndrome del corazón roto? Suena más a que te engañaron por amor. Mal de amores. Sí, claro, una cosa así, ¿no? Exacto. Yo durante muchos años, ahora ya no, pero durante muchos años hice trasplante cardíaco, ¿no? Hice más de 100 trasplantes cardíacos y cuando hacíamos los trasplantes, siempre lo que hacíamos era la entrevista familiar, justamente para saber si algún otro familiar no tenía un antecedente, cómo iban a contener al paciente después de la cirugía, por supuesto. Y una vez se cuenta esta anécdota porque es justamente lo que usted dice, ¿no? Había una señora muy enferma de Chagas, que le teníamos que hacer el trasplante,
Y entonces, así dije, bueno, ¿y algún otro familiar? Sí, mi hija, me dijo. Mi hija tiene casi roto el corazón, me dijo. No me diga, digo, ¿qué enfermedad tiene ese novio? La dejó el novio, doctor. Claro, sí. ¿Se entiende? Sí, o sea, que es más romántico que real. Si uno tiene el corazón roto, no vive. O sea, entendamos, el corazón late 100.000 veces por día. Y en 80 años de vida late 3.000 millones de veces. Por Dios. Es el único órgano que no puede parar nunca. Que no puede parar. El corazón da cantidad de vida, mientras que el cerebro da calidad de vida. Si al cerebro le da muy buena comida al niño o a la niña en los primeros 3 años de vida, después lo educa, le hace escuchar música, le enseña un montón de cosas, tiene actividades recreativas y demás, y el cerebro se entrena. Pero el corazón, los primeros años, si yo no tengo lo que se llama cardiopatía congénita, o sea, un agujerito que no tiene que estar en el corazón, y es un corazón sano, recién el corazón se empieza a formar a partir de los 30 años. Y ahí hay que empezar a cuidarlo. ¿Para qué? Para que el cerebro siga teniendo muy buena calidad de vida. O sea que el estrés, las emociones, las angustias, los padecimientos, los sufrimientos, tienen todo que ver con todo en esta situación del síndrome del corazón roto. No, usted sabe, tanto es así, nosotros los médicos lo que hacemos normalmente es guiarnos por estudios que se han hecho. Entonces, hay un estudio muy famoso que todavía, aunque le parezca mentira a usted, se está haciendo. Y empezó en el año 1948 en un pueblito de Estados Unidos que se llama Framingham. Ya va por la 4ª generación de gente que siguen revisando. ¿Y qué demostraron? Que si yo voy a tener enfermedad del corazón, puedo tener lo que se llama una cuestión genética, que tenga más predisposición. Pero cuidado, se demostró que uno está enfermo del corazón, pero si tiene factores de riesgo, es más probable que ande mal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, que sea hipertenso, ¿no? Que tenga presión alta. Segundo, que tenga el colesterol alto, o sea, las grasas altas. Tercero, que sea diabético. Cuarto, que fume. ¿Y sabe cuál es el 5.º factor? No. El estrés. Y paradójicamente es el más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque si soy hipertenso, tomo drogas para la presión. Si tengo colesterol alto, hago dieta y tomo remedios. Si tengo diabetes, hago dieta y tomo remedios. Si fumo, puedo dejar de fumar. Pero dígame usted, ¿cómo controlamos el estrés? Claro, ¿cómo controlo yo el estrés? ¿Cómo controla el estrés? ¿Cómo lo controla? Más en un bendito país como Argentina, ¿no? Que alguna vez a mí me dijo uno, miren, hay 3 países en el mundo, los del primer mundo que son desarrollados, los del tercer mundo que no tienen casi nada, y 2 países atípicos, Argentina y Japón. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque Japón, no teniendo nada, tiene todo. Y Argentina, teniendo todo, no tiene nada. Doctor Fernando, imagino que con toda su carrera como médico cirujano cardiovascular ha tenido muchísimas cirugías que han quedado grabadas en su mente, pero ¿puede contarnos una en especial donde encontró un escarbadientes en el corazón, puede ser? Pero por supuesto, porque es su coterráneo, es de la ciudad de Mercedes, ahí en Corrientes, el amigo. ¿Cómo que tenía un escarbadiente, Doc? Bueno, sí, mire, la cosa fue así. El señor empezó con fiebre en abril del año 2015 y empezó a bajar de peso. Le sacaban radiografías, le sacaban tomografías y veían que podía ser una infección respiratoria. Le daban antibióticos y se mejoraba. Le dejaban dar antibióticos, volvía a tener fiebre. Pensaron que tenía SIDA, pensaron que tenía tuberculosis,
pensaron que tenía hepatitis, pensaron cualquier cosa. 3 meses después le dijeron, mira, tenés que ir a un lugar de infectología porque no sabemos lo que vos tenés. Vienen a Buenos Aires al Hospital Fernández, justo con fiebre, le sacan sangre y le dicen, vos tenés tal bacteria, te vamos a dar antibiótico. Le dieron antibiótico y anduvo bien. Pero cuando uno tiene fiebre y en la sangre tienen bacterias, nosotros decimos que se llama endocarditis. Tiene algo adentro de las arterias y el corazón. Hicieron una ecografía y en una parte del corazón encontraron como si fuera un cascarón, como si fuera la caparazón de una tortuga. Y dijeron, esto acá no puede estar. Me llamaron a mí y yo le digo, mira, no está afectando la válvula, así que seguirle dando antibiótico y vemos cómo anda. Le dieron 1 mes más de antibiótico y ¿qué pasó? Esa cáscara desapareció y se veía una cosa de 6,5 centímetros de largo, ¿sí? Y de medio centímetro de diámetro. Como no sabíamos qué era, le preguntamos al paciente. Le dije, mira, a vos te dieron, no sé, te pusieron suero, te dieron sangre en algún momento. Me dice, sí, cuando tenía 20 años, tenía 44 en ese momento, tuve una hemorragia digestiva muy grande y me pusieron sangre. Entonces nosotros, ¿qué pensamos? Y esto pasa. Se puede romper el catéter que se pone en el brazo y puede viajar y llegar hasta el corazón. Por favor. Entonces nosotros dijimos, este es un catéter, listo, vamos a sacarlo. Le pusimos una pinza, lo dormimos, le pusimos una pinza de la paroscopía para sacar la vesícula por el cuello, y cuando empezamos a tirar no lo podíamos sacar, y yo dije, ay, la pucha, no voy a tener que abrir a este señor, le voy a tener que parar el corazón para sacarle un catéter de adentro del corazón. Bueno, vamos a tener que hacerlo, porque si no, no se va a curar. Y la sorpresa fue tremenda, porque cuando le abrimos el corazón y yo abro la aurícula, adentro me encuentro con un escarbadiente. 6,5 centímetros de largo, perfecto, entero. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Conmoción mundial. Me acuerdo que salió de noticia y me llamó un amigo de Estocolmo, que es neurocirujano, y dice, ¿cómo sacaste el escarbadiente? Bueno, revolucionó el planeta la historia, pero no se podía creer. ¿Y por qué no se podía creer? Porque cuando el señor se despierta, le digo, ¿sabes lo que te saqué adentro del corazón? Un escarbadiente entero. Y me dice, se lo juro, doctor, que yo nunca me di cuenta que me traía un escarbadiente. Le digo, ¿pero qué estabas haciendo? Y ahí se confesó. En diciembre del año anterior, tuvo en Mercedes 23 despedidas de soltero porque se casaba. Y en una de las despedidas de soltero se ve que se comió una salchichita o un canapé que tenía el escarbadiente, y el hombre, bueno, estaba contento porque se casaba, se quería tomar unas copas de más y ni se dio cuenta. Y se tragó el escarbadiente entero. Claro. Entonces el escarbadiente viajó por el esófago, y el esófago está justo atrás del corazón. Acá me dicen, fíjese, mire lo que es la radio, ¿no? Me dice Renzo, es amigo mío, el del escarbadiente se llama Horacio Rodríguez Videla. Ay, no. Absolutamente. Es así, mirá lo que es, ¿no? Qué bárbaro. Bueno. Todos los años me llama para octubre para saludar. Y ya, por supuesto, no es tan flaco y todas estas cosas ha mejorado con el tiempo. No, está perfecto el amigo. Claro. Está perfecto. Doctor, la última, por lo menos de mi parte. Usted habrá visto que este periodista Jorge Rial, que tuvo en Colombia, que tuvo un ataque cardíaco, que ya tiene problemas cardiovasculares, tuvo un problema que teóricamente tiene que ver con dos cosas. Se habla o trascendió que podía ser el consumo de Viagra, y la otra que estuvo 10 minutos muerto. ¿Se puede estar 10 minutos muerto? No. No, ¿verdad? 10 minutos con paro cardíaco, pero lo están masajeando. Claro, y está viviendo. Sigue circulando, nunca estuvo muerto, ¿ok? Eso es lo primero. Con respecto al consumo de medicación para producir la erección, la única contraindicación es que esté tomando una medicación que tiene de base un fármaco que se llama nitroglicerina. Cuando se mezcla con esa medicación, sí puede hacer mal.
pero si no, no tiene ninguna relación. No, lo más probable es que el señor Real es uno de los miles y miles y miles de pacientes que existen en el país, que tenía enfermedad coronaria, que ya tenía antecedentes de haber tenido 2 stents, y que, por suerte, él empezó con dolor y se dio cuenta que el dolor no era un buen dolor, era un dolor del corazón. Rápidamente se fue a una clínica y otra vez tuvo suerte, porque la clínica tenía todo el armamentario para poder tratarlo. Se ve que haciendo el infarto le aumentó mucho la frecuencia cardíaca, hizo una taquicardia ventricular, el corazón de latir tan rápido se paró, ¿y qué hicieron? Lo durmieron, le pusieron un tubo adentro de la tráquea y lo masajearon, y mientras lo iban masajeando, lo llevaron a la sala de hemodinamia, le hicieron un cateterismo y le destaparon la arteria. Entonces tuvo muy poco tiempo el corazón sin sangre en el músculo. Y volvió a latir bien, y los 2 días, bueno, el señor anduvo bárbaro. Pero fue porque tuvo toda la secuencia lógica de un paciente que con antecedentes cardiológicos sabe que se está infartando, y lo agarraron y lo trataron en el lugar adecuado. Si no lo pasó en la calle, se hubiera muerto. ¿Se entiende, no? Claro, perfecto. El Viagra se ha convertido, o pastilla azul, en una solución para muchas personas, Doc. Es un vasodilatador, ¿verdad? No. El pene se erecta porque la sangre no sale del pene, no porque entra más sangre. Es una paradoja que la gente no le entiende. Claro, pero la pastilla no es un vasodilatador. Cierra la tapita para que la sangre no salga del pene. Ah, bien. No es para que le llegue más sangre. ¿Se entiende lo que le digo? Sí, perfecto. No es que aumenta el volumen de sanguíneo que le va al órgano eréctil. No, lo que hace es evitar que la sangre salga. Y entonces sigue entrando la misma cantidad, pero al salir menos sangre se produce la erección. ¿Y cualquiera puede consumir o tiene que... ¿Cualquiera puede consumir o hay que hacerse un estudio? Mire, si no tiene ningún tema de problemas eréctiles, no tiene ningún sentido que tome la pastilla. La pastilla es para aquellas personas que tienen problemas eréctiles. Claro. Y como son varones, la mayoría mayores de 50, 55 años, tiene que hacer la consulta con el cardiólogo. Sin lugar a dudas, ¿no? No se puede tomar de casualidad. Por tomar. Tiene que hacer la consulta con el cardiólogo. Bien. Y no únicamente por el Viagra, sino por su calidad de vida. Ese es el error de la gente. La gente no se controla y después termina con problemas graves o termina falleciendo. Claro. O sea, si yo tengo más de 35 años y tengo antecedentes familiares de enfermedad coronaria, sí o sí me tengo que controlar una vez por año. Claro. Y si no tengo antecedentes, me tengo que controlar una vez por año a partir de los 40. Bien. Que el cardiólogo tome la determinación qué estudio se tiene que hacer, y en base al estudio que se hace, si tiene o no tiene que medicarlo. Y cuidado con las mujeres, que se enferman menos de las coronarias, pero son más hipertensas que los hombres. ¿Ok? Sí. Las mujeres son en promedio más hipertensas que los hombres. Porque tenemos el corazón más tierno que lo que tienen los hombres. Podría ser. Podría ser. Claro. Somos más sensibles, ¿no? Me parece que nos duele más. Tienen estrógenos. Claro, aparte. Doctor. Tienen estrógenos que las protegen. Pero cuidado. Hay que acordarse. Mire, señora, con el mayor de los respetos. Sí. Yo soy cirujano cardiovascular, y la otra chica que me preguntaba, la cirugía es el fracaso de la medicina. Lo que pasa es que la medicina todavía no encontró las alternativas para que nosotros no tengamos que operar a los pacientes. ¿Por qué? Porque no hay prevención, porque no se cuidan. Exactamente. Hay que hacer muchísima más prevención de la que se hace. No es que llegar a decir, qué bueno, me hicieron 4 bypass. Yo tendría que preguntarle, ¿pero por qué durante 15 años no te controlaste el colesterol? Claro. ¿Se entiende? Entonces, la cirugía es perfecto. maravillosa. Pero si yo mañana encuentro esta tapacañería y no tengo que operar más a ningún paciente, ojalá. Ahora, como todavía no llegamos a eso, por suerte la cirugía lo salva al paciente. Claro. Pero no tiene que llegar a ser operado. Hay que cuidarse antes.
Sin lugar a dudas. Maravillosa. Claro, claro que sí. Qué buen mensaje dejó al final, Doc. Qué buen mensaje dejó al final, ¿no? Y un tema, hablando del bypass y del Día del Cirujano Cardiovascular, qué maestro, Favaloro, ¿no? Cómo nos perdimos, ¿no? Usted sabe que es la tragedia argentina. Es la tragedia argentina. Es la tragedia argentina, es la paradoja de la tragedia argentina. Mire, yo tengo 3 tragedias argentinas, ¿no? La verdad que una es la de René Favaloro, la otra es la del fiscal Nisman. No puede matar a un fiscal. Claro. Algo nos pasó, ¿no? Mira, hay cosas que... Algo nos pasa como sociedad, porque no se olvide que a Favaloro no le pagaban, no le daban plata para eso. Qué terrible, ¿no? Una vez una persona me dijo, este es un país tan raro, tan lindo en tantas cosas, pero tan raro, que la hace millonaria a Susana Jiménez y pobre a Favaloro. Cuánta razón, ¿no? En algunas cosas Mire, se invierten, ¿no? ¿Sabe cuál es? La del billete de 2.000 pesos ahora que sale. Claro. Porque nadie dice que Ramón Carrillo se murió en la pobreza más absoluta en una favela en Brasil. Así es. El médico que creó el Ministerio de Salud. Claro. Y los propios compañeros peronistas lo expulsaron después de la muerte de Evita y terminó sin un centavo en una favela en Brasil. Qué bárbaro, ¿no? Realmente. La verdad que lo de Favaloro es un dolor en el alma, ¿no? Y aparte, esta cuestión que se mató con un tiro en el pecho, ¿no? Qué terrible. Qué doloroso. Doctor, ha sido un placer. Muchas gracias por todo lo que nos ayudó y nos enseña y el mensaje que deja al final. Gracias, Doc. Un placer, No, un gusto enorme y gracias por llamarme y un saludo a toda la gente de Corrientes. Gracias. El doctor Fernando Sichero es médico cardiólogo, su matrícula es la 84.192, es el director del Hospital Roca y jefe de cirugía de dicho hospital, hablando de esto. Qué capo, ¿eh? Sí. Un capo, Cirujano realmente. cardiovascular, justamente.